el que estem fent és un curs d'aprenentatge en bici. La idea és aprendre en bici des de zero en 4 dies, 8 horetes, i arribar a acabar pedalant i controlar el control de la bici. Vam començar sense pedals i vam anar a poc donant-nos força amb els peus, i després a la segona classe ja vam començar a incorporar els pedals i ja anem fent trucos y cosas para aprender el equilibrio. La forma de aprender que siempre me ha explicado la Eva era siempre coger equilibrio y concentrarme por dónde voy y tener un punto fijo y mirar siempre recto. Jo havia intentat anar de petita amb els rodines i tal i li tenia bastanta por i només en 2 o 3 classes ja he après a anar perfectament. Yo tenía un poquito de miedo. Yo tenía bastante miedo, pero al final pues ya he avanzado y ya estoy más tranquila. Hi ha gent que ve amb una por més conscient i altra gent que ve amb por no conscient, però sí que està present. L'atenció és indiferent de l'edat, és a dir, cada persona, cada cos, i sí que n'hi ha por al desconeixement i a vegades la pressió que n'hi ha social de que se suposa que hauries de saber anar en bici. A mí me gustaría un día quedar con mis amigas, porque casi todas mis amigas saben ir en bicicleta y a mí me gustaría ir en el parque y practicar con mis amigas. Ho expliquen molt bé i ens ho hem passat molt bé. Que sí? Sí. Nosotras participamos en el taller de aprender a manejar bici para mujeres adultas. Y era un taller solo para chicas y para disidencias. Nos reuníamos cada sábado de 9 a 11 de la mañana en el Parque de la Barceloneta con Eva, que fue nuestra profe, y ahí poco a poco ella nos fue insertando y perfeccionando en el aprendizaje de la bici. Ha anat super bé per mi. Al principi sí, tenia por per bici, però la manera que ensenya ella és súper sencilla y fácil. Siempre había también un círculo de mucho cuidado en la forma en la que aprendíamos a bici, ¿no? Entonces uno se sentía, aparte de aprender solamente entre mujeres, en un lugar tranquilo, eso también te daba más confianza y salió naturalmente esa pérdida de miedo. Y de pronto la bici era nuestra amiga. Hicimos en total 8 sábados, hicimos 2 niveles y terminamos haciendo un paseo por el Paseo Marítimo de Barcelona, que fue hermoso. Y luego la última clase fue la ruta en la calle. Hicimos una clase sobre reglas para montar bici en la calle y luego salimos y nos aventuramos a montarla. Siempre que puedo trato de montar paseos para hacerlos en bici, alquilar una bici y hacerlos en la ciudad. Entonces así consiste mi uso de la bicicleta, sentirme libre cuando quiero y montarla cuando hago paseos. Per mi, jo ara tinc la meva bici, me regalen una bici en el meu aniversari. Uso molt el bici en dia a dia per anar a la meva escola i també, com cada dissabte, anirem al Parc de Fòrum amb la meva família, el meu marit amb els nens i jo faig voltes amb el bici, sí, ara estic profesional, una mica. Con 71 años me decidí a aprender a manejar la bicicleta y con Eva lo pude conseguir gracias a su empeño, a su carisma y a su forma de enseñar. Gracias por haberme dado esa oportunidad de ir en bicicleta. Con 73 años he aprendido y gratitud a la compañía por hacer esto para nosotros. Mi experiencia en el curso fue maravillosa. Logré a mis 63 años conducir bici, un sueño hecho realidad. Agradecida con el equipo de Biciclub por su labor. Este es un taller de aprender a reparar bicis, básicamente mecánica de bicis. Pues el primer día hicimos
Bueno, aprendimos a identificar y a reparar un pinchazo de la rueda. Hicimos los frenos, cómo ponerlos, cómo arreglarlos. Y pues también hicimos los cambios. Limpiar la cadena. Y cómo engrasarla. Bueno, si funciona, limpiarla. Tenemos cada una bici. Que no es nueva, pero la reparamos y pues nos las podemos llevar. La bici nos va a servir para poder desplazarnos por la ciudad o por algún otro para sitio. Pasear, salir. Y pues lo que hemos aprendido pues nos va a servir por si nos sale un pinchazo, si yo qué sé, si nos sale la cadena o por si el freno se nos hace mal y pues poder arreglar a nosotras sin ir a ningún mecánico ni pagar. Ese taller nos ha gustado bastante, yo creo que a todas. A todas, claro. Todas. Bueno, y pues ha sobre estado todo chulito. nos ha gustado, yo creo que aprender a hacerlo nosotras mismas y no tener que ir, exacto, ser autónomas y pues yo repetiría. Yo también. Aprendería más. Sí. Sí.